FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Es un Bote Pronto especial porque yo... No, yo traje mi toga porque va a ser especial. Cuando llegué aquí, pero no, ya no va a haber toga. Pero no traes... Porque cuando íbamos a entrar al estudio yo pedí a todos que me mostraran sus pulgares para ver cómo iba a estar la conversación. ¿Quién tiene derecho a opinar? Y dicen que el voto es secreto y que no me quieren enseñar sus pulgares. Todos traen el puño cerrado para no enseñarme si votaron o no. Puñito, así. En fin, ya pasó el primer escalón del segundo piso del Poder Judicial. Ándale, ¿me salió bien esa? Salvador Camarena, ¿cómo estás? No sé si el primer subsuelo. Uno nunca sabe cómo está construida la escalera. También es para bajar. María Scherer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Ah, claro, la escalera también Sí, se baja. se baja. Carlos Heredia, ¿cómo O el estás? sepulcro. ¿Eh? O el sepulcro. En fin. Bien, a estas horas creo que tenemos claro quién va a quedar en la Suprema Corte. Lo teníamos claro hace un rato. ¿No? Salvo algunos lugares, sobre todo la lista de hombres que nadie le había puesto atención, que en las redes y en los medios estaba la discusión entre las mujeres. Pero hay Suprema Corte tal y como estaba en los deseos oficiales. Qué raro, ¿verdad? Con muy Qué poca raro, votación. ¿verdad? María Scherer, arráncate. Abre el puño, quiero ver si votaste. Bueno, Venga. nada, pues nos amanecimos con que la Corte es de Morena, ¿no? Que los nombres propuestos en los acordeones pues, son los que son, lo cual es no es que hicieran tanta falta, pero es otra prueba de la movilización partidista. Yo leo que hay quienes opinan que a Morena le fue muy mal porque la movilización no alcanzó y porque votó porcentaje bastante menor al que se proponían, pero pues yo creo que les fue muy bien, porque pues 9 de 9 no está mal, ¿no? 9 de 9. No les fue bien en las otras elecciones, ¿no? No les fue bien en Durango y en Veracruz, pero en la Suprema Corte 9 de 9, yo creo que están muy contentos. ¿Cómo le dicen eso? ¿En dominó? ¿Zapato? ¿Cómo le podríamos decir? Zapato, Sí, 9 de 9 sí, zapato, sí, sí. sí. Fue zapato, ¿eh? Carro completo. Carro completo. En los tiempazos. No estuvo En los nada mal, tiempazos. carro completo, ¿no? Nada mal. Era lo que querían, ahora toca lidiar con las consecuencias, pero pues eso es otra cosa. Sí. Carlos Heredia, ¿qué? ¿Cómo viste? Pues lo que tenemos ante nosotros hoy martes 3 de junio, es una ratificación de lo que se veía venir. O sea, primero lo que dice María, es una corte de Morena, así estaba diseñado el proceso, así fue conducido, así fueron elaborados los acordeones. Segundo, que le interesó cuando mucho a 13 de cada 100, cuando mucho. Y de esos 13 ya veremos, y iremos conversando aquí, cuántos votos válidos quedan de ese 13%. Y tercero, pues que de nuevo parece hasta ingenuo e inocente decirlo, esto no tiene nada que ver con la impartición de justicia, con la reforma a la justicia, no augura un mejor sistema de justicia para el país. Salvador Camarena, tu primera impresión. Creo que lo que Morena pretendía era un proceso de legitimación, un barniz de pasarlo, digamos, por un baño en las urnas, que de alguna u otra forma dijeran no lo hicimos por nuestras pistolas, sino que fue respaldado por la sociedad. No les importa si hubieran votado 6 millones de personas estarían diciendo exactamente lo mismo, me queda muy claro. 6 o 12 millones es lo mismo. Creo que da para muchas lecciones en retrospectiva.
Por supuesto que a mí me gustaría que todavía hubiera una gran discusión sobre qué vimos. Y vimos abuso de recursos. Hay candidaturas que no se explican con el 1.5 millones de pesos que se supone que podía gastar cada candidata o candidato a la Suprema Corte de Justicia. Hombre, le dieron la vuelta a México, que nos digan qué agencia de viaje les organiza ese tour. ¿O qué aerolínea? Qué aerolínea, y cómo llegaban y aparecían mágicamente 60, 80, 200 sillas y una carpa. No quiero parecer ingenuo, pero en los tiempos en que se cuestionaba la disparidad, la falta de equidad en una competencia electoral, se contaban las sillas, precisamente. El INE tenía una capacidad de fiscalización que llegaban a cualquier evento y decían, muy bien, ya vimos que usted hizo 80 mítines y ya vimos que en promedio hubo 60 sillas, cada silla se renta en 60 pesos. ¿Quién pompó? Desde eso tendríamos que todavía esperar o buscar como periodistas o como analistas toda la información que también nos dijera los que ganaron, cómo ganaron. Lo que incluye y nos regresa a los acordeones. Es de risa, pero también es una tragedia que los acordeones fueron perfectos, que es prácticamente una votación, pues la crónica de una votación anunciada, para caer en la trillada frase que... Por lo menos uno que conocemos. Yo quiero ver cómo le fue al de Samuel, pero todavía no han empezado a... Sí, y al de otros gobernadores. Exacto, en lo local. hablando de ir cotejando... El de Palacio Nacional. Hablando de ir cotejando... el de Palacio Nacional. Las primeras hablando 4 de ir boletas. cotejando los operadores, el involucramiento de autoridades, la injerencia de actores y poderes fácticos. Fue un cochinero. O sea, y que hoy se quiera disfrazar con la presunta buena noticia de que va a llegar un abogado de origen mixteco. ¿Y eso quién sabe? Y eso todavía, ahora ya le pusieron típico en Morena. ¿Qué creen? Lo que era ayer la discusión ya no es hoy. Hoy entramos en otro galimatías de si no hay paridad de género o una ventaja, en fin. Eso no hay que comprarle al régimen la narrativa. Ni es cierto que fue una jornada fantástica, ni la jornada, pues. Pero el proceso fue un desaseo de principio a fin. Hay que también ser autocríticos en el papel de la oposición, autocríticos, es decir, la oposición tiene también que hacer su propia crítica, y los analistas qué vimos y qué no vimos. Hay que revisarnos todos, pero esto no puede ser una elección normalizada. Esa es mi conclusión. Esto fue una pachanga con la que pretendieron dotar de legitimidad una preselección que quedó tal cual como ellos querían. Bueno, pues esto no puede convertirse en un canon para que en el 2027, porque recordemos que en 2027 vamos a repetir el numerito, básicamente, es decir, no ministros, pero... Nosotros no. Bueno, tú sí, pero nosotros no. No, nosotros no, ya votamos Ciudad de México, duran más de 2 años, ¿no? Y los otros solo faltan los otros estados. Y los otros jueces federales y los otros magistrados. Todavía nos faltan algunos. Sí, es que el machetazo que le dieron a lo federal. Sí, pero ya fue por la mitad. Pero ya no vamos a tener las locales. Espérame, pero vamos a tener federales normales y vamos a tener locales normales. Pero locales no. Vamos a tener como Durango y Veracruz. Vamos a tener. Sí, tenemos lo otro. Sí, claro. Pero esas son re fáciles. No son re fáciles. Hay partidos y eso. En Veracruz y en Durango se pusieron urnas separadas. Entonces todavía le hiciste a la gente ir a 2 lugares. O sea, este engendro tenemos todavía que hacerle una autopsia y decir, esto no se puede repetir. María Scherer, ¿preguntabas algo? Él hizo su autocrítica, dijo. No. Sí, que ¿de quién todo. hablabas? ¿De quién hablabas? ¿De qué oposición hablabas? No, bueno, yo creo que la forma en la que Salvador lo ha descrito bien, pero la forma en la que se llevó a cabo el proceso, o sea, la elección, quiero decir, pues es la consecuencia como lógica y natural de cómo fue pensada por López Obrador y de cómo fue parida la reforma, pues, de los porqués de la reforma. O sea, nada más esto es la colita. ¿Sabes en qué he estado pensando mucho ahora que vimos este desastre? He estado pensando mucho en el Tren Maya. El Tren Maya es un desastre porque, por las prisas, no quisieron meterse a que los trenes estuvieran cerca de las ciudades o de los aeropuertos. Porque la verdad, Mérida, Cancún sería un exitazo. Hicieron una destrucción ambiental. Pero más allá de lo ambiental. Y entonces pusieron las estaciones a 40 minutos de donde la gente vive. ¿Por qué? Por las prisas. Y he estado pensando en el Tren Maya y en el desastre que hoy es en términos de que la gente lo use y se acostumbre y lo utilice todos los días y tal. Porque actuaron exactamente como López Obrador en esta, con las prisas.
el diseño de la elección era de tal desastre que no había manera de componerlo. Crisis y austeridad republicana, prisa y austeridad republicana, te regalan lo que te regalan. Porque entiendo todas las críticas que hay al INE, pero cuando ves lo que habían pedido para hacer una elección decente y lo que les dieron por austeridad y que no pelearon más, es terrible. O sea, es espantoso, ¿no? Yo deposité mi voto en uno que decía alcaldías. El de las ánforas. Claro, porque tuvieron que reciclar las ánforas para no gastar ahí. Sí, pero... Entonces pienso que el diseño, más allá, y no estoy hablando de la parte de cómo esto acaba la democracia y que votar es una imbecilidad, porque lo es, votar a jueces lo es, sino aparte mal hecho por las prisas absolutas de querer esto. Y eso le salió mal a la presidenta, porque solo hay 12 millones de votos ahí. Solo hay 12 millones de votos. Bueno, y agarró a su partido en mal momento también, ¿no? Pues no sé en qué no sé, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo agarró en mal momento? No, pues las últimas semanas de la presidenta, para ir desde la punta de la pirámide, ¿no? Hacia abajo, pero las últimas semanas han sido complicadas para la presidenta. Ya no trae ese impulso, ¿no?, que le daba Trump, por ejemplo. Ya Trump está en otras cosas, ¿no? Y entonces ese extra impulso que traía la presidenta no lo trae, incluso se ha reflejado en una ligera, pero una baja ya en su popularidad. Y su partido es un desorden. Y el desorden que es su partido lo hemos visto en un montón de eventos que incluso no están relacionados. Mi pregunta para ti, Carlos, sería si el partido es un desorden o simplemente perdió a su líder, que está en Tabasco. Es decir, pero este era el encargo de su eso líder. Tuvo que ver, ¿no? Es decir, que más allá de que a Claudia le va muy bien en las encuestas y viva la popularidad y es la primera mujer y se enfrentó a Trump, si hay una parte de operación en ese partido que se perdió pero esta era la tarea de su líder, era el último encargo de su líder. Sí. Pero no entiendo. Fue un exitazo. O sea, ¿en dónde estamos? Hombre, entiendo que digas que 6 millones hubiera sido, pero si hubieran sido 18 millones estarían más contentos. Pero a ver, para contestar a tu pregunta, es que aquí en varias sesiones de Bote Pronto hemos insistido que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no tiene operación política. A eso me refiero. Es lo mismo. O sea, es exactamente el retrato de lo que ocurrió acá. Y para citar a Salvador Camarena, el galimatías en que están metidos hoy. Imagínate tú que ni siquiera hay certidumbre sobre quién va a ser presidente de la Corte. Por cierto, para quien no sabe por qué lo estamos diciendo, hoy la presidenta puso en duda eso. Porque alguien le había comentado que por una razón de género el INE podría no darle la presidencia a Hugo Aguilar. Por una cuestión de género. Eso dijo. Hemos consultado a un par de abogados, lo dicen en la Constitución, dice que el de más votos. Sigue, Carlos. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Asistimos al nacimiento del Poder Judicial guinda, ¿no? Pero eso no es garantía alguna de que la impartición de justicia vaya a ser mejor. Y eso, yo preveo eso, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero en todo caso, en primer lugar, me parece absolutamente grave que con los problemas que tiene el país estemos tratando de resolver problemas autogenerados por este gobierno. Por el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, por la presidenta Claudia Sheinbaum, que hizo suya esa iniciativa y su instrumentación, que ha sido terrible, por el espectáculo de que en realidad no fue elección, fue una designación llamando a la gente, vengan y confirmen lo que yo ya decidí. El acordeón de como 2 gotas de agua. O sea, entonces en realidad estamos generando una realidad alterna. O sea, lo que se genera, lo que hemos dicho en el Salón de Tesorería, se genera una realidad alterna. Escuché a Rosa Isela Rodríguez diciendo que esta fue una elección ejemplar. Ejemplar. Con esa palabra me quedé. Entonces yo digo, bueno,
está la realidad alterna que se genera dentro del Salón de Tesorería y está lo que ocurre en el país al mismo tiempo. Y me parece que dedicar tanto tiempo, energía, recursos, obstinación en generar una realidad alterna que no es creíble más allá de ese círculo inmediato. Realidad alterna, pero en algo tiene razón Salvador. Más No, allá de sí. que estamos hablando del proceso, Sí. de que ahí están lo que querían, ¿no? A eso te No, refieres, lograron lo que querían, eso sí. Vaya Pero que yo lo estoy... lograron. Pero es un yo estoy- golpecito político, digamos, en términos de imagen política. Yo no más lo- allá de que la operación Yo no va lo a ser mucho expresaría más en sencilla. diminutivo, no es un golpecito. Vuelvo a lo de la prisa. ¿Qué van a cambiar para dentro de 2 años? ¿Qué van a...? He leído algunos análisis que dicen, ojalá la presidenta tome apuntes de esto y corrija. No va a corregir nada. ¿Por qué va a corregir? ¿Cuál es la corrección No, necesaria? si se decidió que Mérida iba a estar a 40 kilómetros, luego decidieron que iba a estar a 40 kilómetros del aeropuerto de Cancún. De Cancún, No te y ya está, preocupes, exacto, sí, o sea, porque la- prisa. hablando de las narrativas que se construyen en el No, Salón de no. Tesorería, no, o sea, yo coincido lo que dice, o sea, si hubieran salido los 20 millones de votos de la semana pasada Del aquí jajaja. comentados en el jajaja, estarían más contentos, sin lugar a dudas. Y supongo que adentro hubo y va a haber jalones de orejas porque algunos no hicieron la tarea. Pero en estricto sentido es palomita, el plan C incluía esto como cereza del pastel, nada menos la cereza de este pastel, perfecto. ¿Qué van a cambiar? Bueno, lo creativo nunca se les va a quitar, en una de esas vuelven y dicen, hagamos ahora, en vez de acordeones, el melate, es decir, lo hacemos electrónico, que todo el mundo llegue y lo haga para hacerlo más rápido, porque no va a haber 12 millones de votos, va a haber 12 millones que votaron por ministras y ministros, y luego quizá en el Tribunal Disciplinario 11.5, en los jueces locales, Ahí se van a concentrar las va a haber como anulaciones. 300,000 votos. O sea, estoy especulando, pero va a haber, va a haber Por una los disparidad. no válidos. En los no porque válidos. eso era un desastre. Por eso. Entonces, pues ¿en qué se concentró la gente? 9 ministras y ministros, el tribunal disciplinario, algunos magistrados, el propio acordeón, pues llegaba un momento que se agotaba. Entonces, el análisis que parte desde una convencionalidad del deber ser en otras lógicas democráticas no tiene nada que ver con lo que ellos están viendo. Ellos a lo mejor dicen, bueno, la próxima vez sí necesitamos tener jueces más respaldados porque sí va a haber jueces con 30 votos. Perfecto, van a hacer algo para eso. No, las prisas se van a instalar ya. Sí, sí. El resultado de las prisas no necesariamente va a ser corregido. Por eso pensé en el Tren Maya. Sí, claro. Porque no está corregido. Sí. ¿Mm? Literalmente ahora más bien hay que hacer una carretera al Tren Maya de la ciudad al tren. ¿Cómo? ¡Claro! Sí, pero es un tren. Los trenes en Qué muchas bárbaro. partes del mundo entran hasta Union Square. O entran Exactamente. ¿No? Sí. Ahora, yo creo que no vale la pena hablar de lo que no existe. Pero también es cierto que en esas boletas nadie más hizo campaña, aunque sea transamente, aunque fuera transamente, utilizando recursos, que no fueran los 5 que quedaron. A lo mejor un par por ahí que no llegaron, pero... O sea, estás desdeñando el gran esfuerzo de César Gutiérrez La Priego, fiesta ¿acaso? democrática. La fiesta democrática. La verdad es que, ¿no? No, claro que no. ¿Para qué? Porque no existe esa palabra que dijo Camarena. ¿Cómo No, a ver, yo tengo... ¿Cómo dice la palabra de Camarena? La oposición, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la que empieza con no. Ah, esa No, yo tengo palabra. otros datos. Consulté con alguien que sí estuvo muy atento a varias campañas y me dijo un dato que por supuesto hay que explorar. Me dijo, mira, llegaba un momento que alguien que estaba haciendo de manera independiente campaña, la carretera tenía los dos sentidos. O nosotros mismos le decíamos, ve y busca al operador de Morena ahí, vas bien. Claro. Vas bien y ellos no traen buen candidato. Hagan un win-win, o sea... O los propios de Morena lo detectaban y decían, oye, ese vato, esa chava está Jálalo. haciendo... Jalémosla. Pues sí. Entonces sí hubo por ahí, sí vamos a tener nombres que... ¿cómo salió de aquí para acá? En el camino se fueron acomodando las calabazas. Por lo pronto, las dos cosas que importan fueron los que sabíamos desde hace 6 meses, ¿eh? Ya olvídate los acordeones. Exactamente. Sí, ya para esos ni se necesita. Tal vez salvo Sara Irene, que había dudas entre ellos, ¿no? Pero todos los demás Dudas están o ahí. peleas. ¿No? Dudas o peleas. Sí, Digo, pelea. el balance que tenemos hacia adelante es que pues esta corte, la corte guinda, pues no hará más que ratificar las decisiones del gobierno. Eso es.
No sé, porque creo que eso es saltar mucho a otra discusión. Sí. Pero Vamos a ver qué va a un pasito pasar. antes. La misma conformación de la Corte nos va a dar luego pugnas. A ver, Lenia es Lenia. ¿Qué Lenia, perdón? ¿Lenia Batres? Sí. Casi presidenta. Si no de queda la de Corte. presidenta, imagínense los shows que ha protagonizado en estos meses. Pues con el otro señor de presidente va a pasar Sí, lo mismo. pero perdón. Y luego, Yasmín Esquivel era vista como alguien que tenía interlocución, y lo dejo en ese eufemismo de interlocución, con sectores no necesariamente No. bien vistos Y por el Loreta, morenismo, y Loreta. ¿eh? Entonces, la conformación misma de la Corte va a empezar a tener una serie de equilibrios, de pugnas, de... Y solo me quedaría con esto, Carlos, porque estás haciendo así. Sí, está diciendo que no. A No, no. Ustedes... Perdón, cuando te eligen, ¿cuántos años tienen chamba? 8, digo, hay unas, las que ya estaban tienen unos periodos, las que hay que... Ok, noten la edad de algunos de los que llegan. Cuando te dan chamba todo ese tiempo, de repente sí puedes decir cosas. De repente sí puedes hacer cosas. No, y hacer cosas. Yo nunca... Hay un viejo estudio que hizo el ITAM, perdón por decir esa palabra. ¿No era así de? No, ITAM, sobre los consejeros electorales. Y de cómo cuando los nombrados por el PAN, de repente eran los que más votaban en contra de las propuestas del PAN cuando ya eran consejeros, porque tenían chamba 9 años, porque era tal. O los nombrados por el PRI, de repente eran los más antipriistas, Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, Arturo Saldívar con Felipe Calderón. exacto. Entonces, yo lo que creo es que hoy es, no voy a asegurar que eso va a pasar, pero yo creo que es muy pronto para especular qué va a pasar en las decisiones, en las broncas allá adentro. Porque hemos visto broncas a muerte en toda Suprema Corte de Justicia Pero de la son Nación. diferencias personales, no son diferencias políticas. Puede ser que sea diferencias de facción, personales y de facción. Sí, pero no son diferencias políticas. Los Vázquez y Loreto O sea, Ortiz no es lo mismo, Carlos. No, ya sé que no es lo mismo. No estoy de facciones. No, ni Yasmín. Bueno, para de supuesto. tribus, de Ni Sara Irene. facciones, No, etcétera. Ni Hugo. Pero No. tú dime, a ver, contéstame. ¿Quién se va a oponer a una decisión de la presidenta de la República? Pues como pasa en el Congreso Ay, de la yo- Unión, yo te digo, que no. cada rato le meten goles No lo a la sé, presidenta no de lo la sé. República. Yo lo que sí sé es que no lo sé. Sí. Yo, No, yo por lo eso que pregunto. claro, No estoy afirmando. Bueno, yo lo que te digo es, Bueno, no lo sé, pero no primera- afirmaría. La primera pista de ni un lado esa ni de otro. de responder eso sería, ¿los 9 son de la presidenta? No. Los 9 no Son del de la gobierno, yo dije. presidenta. Del movimiento. Sí. Son del movimiento. Son y ahí guindas. ya empieza otra discusión. Son Por guindas. eso. María, ¿tú qué crees Pero- ante, la No, digo, ante la pregunta de Carlos de Lidia? Que claro que es posible, ¿no? Y ha pasado. Y ha pasado. Y el ejemplo que mencionaba yo, el más reciente, es Margarita Ríos Farjat. Margarita Ríos Farjat. Exactamente. Margarita Ríos Farjat es... Pero como tú decías antes, Saldívar. Y eso que dice que las diferencias eran personales, no políticas, perdón. Lo de Cosío con Saldívar se volvió político y era personal. Sí. Y ya votaban en contra del otro solo por votar Bueno, en contra del otro. ojalá- Solo porque el otro era el otro. Ojalá sea el caso. Yo lo que veo hoy es una voluntad de ejercer un control político No, sobre sin el duda. Poder Judicial Sin duda. total. Sin duda. El cómo Eso es se lo que- vaya a desarrollar eso en la práctica puede abrir Va oportunidades. a haber diferencia porque Morena es caótico, por definición. No hay nada más peligroso que darle una chamba inamovible a alguien por 8, 10 o Vamos a 12 ver, años. vamos a ver. Nada más peligroso para quien se la da, Sí, exactamente. en términos políticos. Yo solamente quisiera apuntar que quizá el mayor triunfo del régimen es que estableció una vez más que si quieres llegar a un puesto de elección, es con Tienes que ellos. pasar por ellos. Porque Bueno, la en oposición, Veracruz y en Durango efecto, no fue así existe. completamente. No, en Durango... Pero hay una lógica, pero aguas, pero- creo que hay una lógica que hoy hace la presidenta que no está tan mal, Entiendo que en términos de tal cual, en número de votos, volteen a ver. Sumados a aquellos que no fueron juntos. En número de votos, volteen a ver. Bueno, que es la discusión del PT, que lo tratan bien o le vuelven a meter Exactamente. un gol a Morena diciéndole, no es que se haya Pero desfondado no es la- que propongan las cosas siglas de la radicalmente coalición. distintas o confrontadas. Por eso te digo, son conflictos de familia. O sea, no son diferencias, disensos políticos radicales. O sea, no, yo no lo veo.
Bueno. Pero vamos a ver. Ganufe pregunta, él no lo ve. Yo no lo sé. ¿No? Y sé que los ejemplos anteriores dicen chorros de cosas. Gracias, María. A ustedes. Gracias, Carlos Heredia. Saludos. Gracias, Salvador Pásenla Camarena. bien. Gracias, esto es Bote Pronto. Estamos en asícomosuena.mx. Estamos también en Apple Podcast, en Spotify o ahí donde usted prefiera escucharnos. Suscríbase para que le avise cada martes cuando el Bote Pronto ya está para escucharse. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítenos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.